Padre, te damos gracias por este día tan hermoso que tú nos has regalado y bendecido. Te pido que toques a mis hermanos y amigos en su corazón para que puedan obedecerte de una manera íntegra y mejor. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bienvenidos amigos a su programa La Letra Pequeña de la Biblia. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, que son los eventos finales. ¿Y quién mejor para hablarnos de los eventos finales sino nuestro Adón Yeshua HaMashiach? Por eso vamos a leer la palabra en el Mateo capítulo 24. Vamos a leer, dice: Cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el templo fue derribado en el año 70 por el general Tito. Lo habíamos hablado en la profecía de las 70 semanas. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal de habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, él les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Mashiach, y a muchos engañarán. Mashiachs en el mundo ha habido muchos. Antes de Yeshua habían personas que se hacían pasar por Mashiach. Después de Yeshua también había muchas personas que se hacían pasar por Mashiach. Toda aquella persona que se diga que es el ungido, esas personas se están haciendo pasar por Mashiach. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no ha llegado el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, o sea, se levantarán y pelearán unos contra otros, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Esto sucedía antes del Mashiach y después del Mashiach. Todo eso era normal. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribunal, se entregarán a tribulación y os matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto ha acontecido de diferentes maneras. El pueblo judío ha sido perseguido durante siglos por otras naciones, y por causa del nombre de Yeshua, eso es futuro. Él habló, hay una tribu que se llamaba cátaros. Ellos cumplían cabalmente los mandamientos, y estos cátaros eran perseguidos por la Iglesia Católica. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vamos a leer esto en este verso que viene, que es el verso 12, Mateo 24, 12. Lo leeremos acá y lo leeremos aquí en un Brit Hadashah que yo tengo aquí en el computador. Vamos a ver. Ya. Ok. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Me parece bien. Sí, porque la maldad lleva a causa del desamor. Pero leamos esta versión y me parece aún mucho mejor. Dice: y por haberse multiplicado la falta del cumplimiento de la Torá, o sea, de la ley, el amor de muchos se enfriará. Porque la maldad comienza por causa del desconocimiento de la ley.
Porque si tú te sabes la ley, no vas a cometer maldad. O si la cometerás, ya sabrás que lo estás haciendo. Pero no por desconocimiento, sino por deseo propio. Entonces, me parece mejor esto. Y por haberse multiplicado el desconocimiento de la ley, el amor de muchos se enfriará. Sigamos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. El evangelio ha sido predicado de una manera u otra por todo el mundo, pero me gusta la versión del Código Real porque dice: y será predicado estas buenas nuevas por los judíos a todo el mundo para que sea testimonio en todas las naciones. Hoy en día los judíos están predicando el evangelio de una buena manera. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Bueno, aquí vamos a hablar de lo que Yahshua quiso decirnos en este capítulo. Y en este capítulo él nos habla de dos destrucciones. La primera destrucción de la que nos habla es la del templo de Jerusalén y de Jerusalén, en fin. Y la segunda destrucción nos habla del fin de este tiempo y de su venida. Del verso 15 hasta el 20 nos habla de la destrucción de Jerusalén. Dice: y por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea esto entienda. Cuando la desolación, la abominación desoladora ocurrió en la época de Daniel, era que los griegos habían sitiado y se habían tomado a Jerusalén y estaban quemando animales inmundos en el altar, en el santo altar del templo. Esa era la abominación desoladora, y la abominación desoladora significaba también que la Tierra Santa había sido invadida por un ejército extranjero, que eran los griegos en esa época. Entonces Yahshua dijo: cuando veas esto, viene el fin del templo de Jerusalén. Vamos a leer en Lucas capítulo 21, verso 20. 20. Pero cuando vieres en Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando la veáis rodeada de ejércitos. ¿Cuándo ocurrió esto? En el año 70. Cuando veáis la abominación desoladora. ¿Qué sucedió? Los romanos también estaban haciendo la misma práctica que hacían los griegos. Ellos empezaron a quemar animales inmundos en el templo en adoración al emperador romano, y a esto no les gustó los judíos y se rebelaron contra los romanos. Y al verse los romanos que los judíos lo habían sacado de Jerusalén, llevaron 4 legiones de romanos. En esa estaban los egipcios y los sirios, y rodearon la ciudad de Jerusalén, o sea, el territorio de Judea, así se llamaba antes. ¿Qué sucedió? Destruyeron, mataron a cuanta persona había en Jerusalén. Fue una devastación horrible en esa época.
Eso fue la destrucción y la abominación desoladora que hablaba el profeta Daniel. Y eso fue lo que ocurrió en el año 70 de nuestra era, la destrucción de Jerusalén y del templo. Entonces, de esa destrucción era que hablaba Yeshua. Dice, entonces los que estén en Judea y ya huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta, de las que estén criando en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en otoño, no sea en invierno, perdón, ni en ese día de reposo. No sea en invierno, ni en el día de reposo. Aquí Él nos habla es de la destrucción del templo. Ahora vamos a ver lo que viene es la destrucción de esta era y de su venida. Verso 21 del capítulo 24. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, gran tribulación, cual no la han habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Habrá una gran tribulación que no ha habido ni en el principio, ni hasta ahora ha sucedido. Y aquellos días, si no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Me gusta este verso, porque siempre nos hablan de un rapto, que nadie, los que son raptados, no van a pasar, los que son escogidos no van a pasar la tribulación, van a ser raptados. Y este verso me pone a pensar todo lo contrario. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquellos días serán acortados por causa de los escogidos. O sea que nadie va a ir a ninguna parte, todos vamos a estar aquí. Qué bueno, ¿no? Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Mashiach, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos Mesías, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán a muchos de los escogidos, porque no voy a colocar esta palabra que dice aún a los escogidos, como si no nos engañaran. Los escogidos, los supuestamente escogidos que están en la iglesia, están engañados. Y perdone que lo diga, pero que lo están engañando. En la iglesia lo que están es distrayendo a la gente. Harán grandes señales a los escogidos. Esto no lo habló Yeshua, pero sí lo dijo Pablo. Y Pablo dijo que muchos abandonarán la sana doctrina y se irán a las fábulas. Y eso es lo que están haciendo. Vamos a leer segunda de Timoteo, sí, segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del verso 4 hasta del capítulo 4, del 1 hasta el 4. Dice, te encarezco delante de Elohim y del Adón Yeshua HaMashiach, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta
con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no escucharán la sana doctrina, sino que teniendo comezón al oír, se amontonarán alrededor de maestros para escuchar sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad y apartarán de la verdad su oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Se apartarán a las fábulas. Querrán escuchar lo que ellos quieren oír. La mayoría de estos profetas, entre comillas, o mesías, como se hacen llamar, ungidos, o cristos, que es la palabra correcta, no es griega, perdón, la palabra griega Cristos, se hacen pasar por Cristos, por el Mashiach. Lo único que hacen es hablar es de bendición, de alcanzarás tus sueños, de promesas y palabras motivacionales. Y eso es lo que quiere escuchar las personas. La mayoría de personas lo que quieren es escuchar palabras de bendición. Y están ahí pendientes para ver qué palabra agarra y la introducen en su corazón. Han abandonado la sana doctrina para ir a las fábulas, para dejarse guiar por fábulas, dejarse guiar por mentiras. Volvamos acá al capítulo 24. Dice, verso 24, porque se levantarán falsos profetas, falsos cristos, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hacia occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere en el campo un muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, donde quiera que se estuviera en un cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas o las aves de rapiña. Entonces en las iglesias me acuerdo que dicen, no sea un polluelo, sea un águila, vuela como las águilas. Y en verdad son águilas, porque están volando alrededor de un cuerpo muerto. Porque ese Mashiach o ese falso profeta que está predicando, está muerto. Está predicando falsedad, está predicando mentira. Y los que están alrededor son las águilas, porque donde quiera que esté un muerto, allí alrededor estarán sus águilas. ¡Qué explicación tan estupenda da nuestro Mashiach de su palabra! Cuando esté un cuerpo muerto, ¿quién es el muerto? El predicador, el falso profeta, el falso Mashiach. ¿Y quiénes son las águilas? El que está alrededor. Vamos a este verso que me gusta mucho, que es el 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán a los hijos de los hombres la venida sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos
de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, después, no dice antes, dice después, el cielo se oscurecerá, la luna perderá su resplandor y vendrá el Hijo del Hombre montado sobre las nubes. No dice antes. Y escogerá y tocará la trompeta y escogerá a los escogidos de los cuatro vientos, de los cuatro extremos, del norte, del este, del oeste y del sur. Va a venir, y después de su venida, de la tribulación, después, no antes. Entonces hay personas que dicen que Yeshua viene antes, se lleva a los suyos y vuelve otra vez, entonces ya no son 2 veces lo que viene, sino 3 veces. Pero la segunda venida es en secreto, nadie lo va a saber. Eso es lógico. No, pero es que la palabra no es lógica. Bueno, supongamos que no sea lógico, que sea algo lógico. Que sí, que venga 3 veces, que venga en secreto y que después venga otra vez para juzgar a la gente, sí, ok, a los que se quedaron. Pero si en el mismo dice que Él vendrá después y escogerá a los suyos, ahí lo dice. Dice, y enviará a los ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos cuando, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Viene y se lleva a los suyos, y vuelve y viene y escoge a los suyos. No cuadra. Viene 2 veces. La primera vino y fue muerto, sacrificado. Y la segunda viene y se lleva, y no se lleva a los suyos, escoge a los suyos. Una cosa es llevar y otra cosa es escoger. Yo escojo algo y lo pongo a un lado, y si yo me lo llevo hacia arriba o hacia abajo, hacia donde yo voy. Pero no, escoge. Es diferente. Voy a decirles algo que les va a doler a todos aquellos que creen en el rapto. Nadie va a ir al cielo. Ni nadie ha subido al cielo. Enoc no fue al cielo. Elías no fue al cielo. Fueron puestos en otros lugares en la tierra. Sí, Señor. Y murieron como cualquier mortal. Ahora, si Enoc subió al cielo, era Yeshua. Entonces digamos que Enoc era Yeshua. Porque el único que ha subido al cielo es Yeshua, y el único que ha descendido es Yeshua. Excepto con Satanás, que también bajó del cielo. Pero vamos a leerlo, porque el mismo Yeshua nos lo dice. Juan 3:13 lo dice Yeshua: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El más claro no puede haber. Entonces, nadie ha subido al cielo, nadie ha bajado del cielo. El único que ha subido y ha bajado se llama Yeshua. Entonces el tal rapto es una doctrina católica. Yo les voy a explicar de dónde salió esa doctrina, pero en otro momento. Vamos a esta enseñanza que nos da Yeshua, una parábola. Dice, y de la higuera aprended. Aquí dice en la Tanat o en el Brit Hadashah, dice, y del árbol del higo aprended. Cuando ya sea de la higuera aprender la parábola, cuando ya sea su rama esté tierna
y broten sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando él dice no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, él no está hablando de la generación que está con él está hablando de la generación que ve a la higuera florecer, a la higuera retoñar, a sus hojas brotar. Esa es la generación de la cual Yahshua se refiere. Ahora, esto higuera o árbol de higo representa al pueblo de Israel. Recordemos que en el año 70, él nos lo dijo aquí, en el año 70 fue destruida el templo, fue destruida Jerusalén, fue desolada, fue habitada primero por los romanos que se la había quitado a los judíos. Después vinieron los árabes y cuando llegaron los árabes sacaron a los romanos. Entonces hoy la tierra se llamaba Palestina, la habitaron los árabes, unos árabes supuestamente filisteos, pero eso es árabe, lo que había ahí, territorio árabe. Y la guerra estalla en el año 1940 de nuestra era, estalla la Segunda Guerra Mundial, y los judíos en el año 70, que habían sido casi todos exterminados, los que pudieron salvarse fueron a parar por toda Europa, especialmente en Alemania. Pero fue en toda Europa. Entonces Yahweh le había dado una profecía, creo que fue a Jeremías, donde le dijo que ellos habían abandonado su ley, habían abandonado su nombre, y por tal motivo él le iba a mandar cazadores para que los cazara y ellos regresaran a su territorio. ¿Cuál es el territorio de ellos? Judea, en donde estaba Judea, donde estaba Israel antes. Judea era el territorio de ellos. ¿Qué sucedió? Estalló la Segunda Guerra Mundial y Hitler fue ese cazador. Empezó a cazar a los judíos, empezó a exterminarlos, que murieron 6 millones de judíos, según cuenta la historia. A lo que ellos, los que sobrevivieron, algunos fueron a Estados Unidos, pero otros, muchos, miles, millones, regresaron a Palestina. Miles, cientos, regresaron al territorio de Palestina, pero era árabe un territorio. Y después que terminó la guerra, en el año 1948, las Naciones Unidas declararon a Palestina, la mitad de Palestina o una parte de Palestina, la declararon nación Israel. Nació el retoño, retoñó la higuera, le salieron hojas al árbol de higo y retoña este país. Cuando veas a la higuera retoñar, estamos a las puertas. En el año 1948 retoñó ese árbol de higo. Estamos a las puertas de la tribulación. La tribulación comenzó en 1948. La tribulación ha sido paulatina durante todo este periodo. Ha habido rumores de guerra, ha habido terremotos, ha habido todas esas cosas ha sucedido. Enfermedades por pestes. Han habido grandes pestes. Y hoy incluso hay una peste inmensa que es el SIDA, que mata a millones de personas. El cáncer de piel, que mata a millones de personas.
Entonces estamos en peste, nadie se da de cuenta, porque nos metieron en la película de Hollywood que la gente desaparece y va a haber una turbulencia, terremotos, guerras, en un solo día, y todo va a ocurrir en un solo día. Eso no es así, ha sido paulatino. Igualito que cuando Noé, la misma cosa. La palabra lo dice. Y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Voy a ir un poquito atrás para decirles que en el año 48 fue declarada como nación Israel. Voy a contarles, hacer un paréntesis aquí. Voy a contarles la historia del pastorcito mentiroso. Esta historia se trata de un pastor que cuidaba ovejas en el campo, y el pueblo era un pueblo muy tranquilo y él quería molestar al pueblo, y siempre, como eran las ovejas del pueblo, siempre salía gritando: ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y entonces todo el pueblo se armaba con palos, machetes, cuchillos, para ir a matar a ese lobo que venía a comerse a sus ovejas. Y cuando llegaban, el pastorcito se reía y decía: es una broma. Y varias veces lo hizo el pastorcito. Muchas veces dijo: ahí viene el lobo. Y la gente salía, y otra vez, la gente ya estaba aburrido. Estaba totalmente aburrido de ese pastorcito. Pero un día de verdad llegó el lobo. Y apareció el lobo. Y el pueblo no le creyó al pastorcito mentiroso. Y eso es lo que está sucediendo hoy. ¿Cuántas veces no ha salido cuanto pastor mentiroso diciendo la fecha de la destrucción del mundo? Y es terrible, porque no pasa nada. Y eso es lo que ha ocurrido. Ahora, yo voy a dar una fecha de la destrucción de este mundo, de esta era, pero no estoy 100% seguro. En el año 48 se declaró Israel como nación. Y dice: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuántos años dura una generación? Dice la palabra en el Salmo que 70 años dura una generación. Y lo más robusto, 80. Entonces, sume 1948, súmele 70 años. Año 2018. Es cuando viene una destrucción total de este sistema, y vendrá Yahshua HaMashiach. Bueno, si me equivoco fue que malinterpreté la palabra. Dije: no estoy 100% seguro, pero sí tengo una gran posibilidad, muy grande, de que sí puede suceder. Voy a decirles por qué. Vamos a leer aquí. 36, 24-36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. En ese día no va a haber luna, y por eso se llama el día ni la hora. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose
dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. No he terminado. En la época de Noé, el mundo estaba totalmente igual que hoy. A lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Hoy es bueno ser homosexual. Antes era malo. No, hoy es bueno. Me da risa. No tengo nada contra la gente homosexual, pero eso es un pecado. Y eso está en contra de la palabra de Yahweh. Hoy es bueno mentir. Todo el mundo miente, por eso yo lo hago. Dice. Hoy es bueno robar. Todo el mundo lo hace. Así era la época de Noé, todo el mundo se casaba. Mire, por eso es que nadie se da cuenta de que estamos en tribulación, porque todo era igualito como en la época de Noé. Mire, Noé duró 120 años, aunque sea creo que más. Lo que hizo Yahweh fue que le dijo a Noé, Noé, al mundo le voy a dar 120 años para que se arrepienta. Noé predicaba. Noé duró 5 años construyendo el arca. No al revés, como dice la gente. Noé duró 120 años construyendo el arca. Noé lo que duró fue 5 años construyendo el arca. Bueno, no nos desviemos del tema. El problema, el asunto aquí es que en la época de Noé la gente se casaba, bebía, hacía negocio. Todo era normal. Pero la gente sabía que venía un diluvio, que venía una destrucción. Pero no estaba seguro. El único seguro era Noé, que ese sí se puso a hacer el arca. Y cuando vino el diluvio, muchísima gente estaba alrededor de Noé pidiéndole que los dejara entrar al arca. Y no pudieron entrar en el arca. Porque Noé les dijo 120 años les dio Yahweh para que se arrepintieran y no se arrepintieron. Eso está en este libro. Este libro está de la Tanaj. El libro de Yashar. Sefer HaYashar. Tanaj. En español se llama el libro del recto, del hombre justo y recto. Bueno, entonces, los últimos días son como los de Noé, y dígame, o como los de Sodoma y Gomorra. Ahora dígame, Noé se fue para el cielo. Lot y sus hijas se fueron para el cielo. No, todo el mundo quedó aquí en la tierra. La palabra dice que nosotros somos herederos, o sea, los justos heredarán la tierra, los mansos heredarán la tierra. La palabra dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo que va a ser destruido es este sistema de gobierno, es este sistema de cosas, y mucha gente se va a perder. Los últimos días serán como los de Noé. ¿Qué dice que uno será tomado y el otro será dejado? Por supuesto, el que cumpla con la palabra, el que cumpla con los mandamientos, ese es el que va a quedar, el que sea un hombre justo y recto. Así como en la época de Noé, el mundo estaba distorsionado, el mundo estaba loco, pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice que Noé era justo y recto delante de Yahweh. Y la palabra justicia significa ley. Noé guardaba la ley. Hermanos míos, el tiempo de su venida está cerca. Pero la palabra también dice que esto no acontecerá
hasta que aparezca el hombre de pecado. Y el hombre de pecado ya apareció. Lo vamos a ver en la propia edición, no se la pierdan. Yahweh los bendiga.